Bueno, bienvenidos a este tercer vídeo de Questions. En esta ocasión estoy muy bien rodeado por muchísima gente que ahora pasarán a presentarse. La verdad que estamos muy contentos de nuevo por esta gran aceptación que está teniendo la comunidad. Hoy tenemos roles muy diferentes, cosa que siempre es interesante. Y interesante también es el tema del que vamos a tratar hoy, que es TDD, que es un tema que siempre está en la mesa. Mucha gente no se atreve aún a implementarlo. Otros que lo han utilizado, la mayoría, según me consta, están contentos con su uso y la verdad que siempre favorece a que nuestra calidad sea buena conforme vamos desarrollando código. Así que bueno, no me enrollo más y os doy paso a vosotros, que sois los que saben. Así que bueno, si os parece, empezamos con Adriana. ¿Qué tal, Adriana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por abrir el espacio y recibirme. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, cuéntanos un poquito, Adriana, cuál es tu rol, a qué te dedicas y qué es lo que te atrae de este mundo de QA. Bueno, yo vengo trabajando como Quality Analyst. Es un poco interesante porque hay muchas nomenclaturas, ¿no? Hay Test Analyst, Test Ingeniero, QA, Quality Assistance, Quality Assurance. Es un poco interesante. Bueno, yo me llamo yo mismo de Test Analyst porque no vengo de desarrollo, no como la mayoría de los ingenieros de test que yo conozco vienen del mundo de desarrollo, son ingenieros y no, este no es mi background, por eso digo Test Analyst. Estoy en este mundo a más o menos unos 7 años. La mayoría de mi experiencia, bueno, toda mi experiencia es trabajando en el mercado inglés. He trabajado en algunas empresas, en diferentes ambientes. Y bueno, me he trasladado al principio de este año a España y aquí estoy intentando descubrir e entender qué tal está, cómo va el mercado aquí, por dónde se mueve, lo que se hace, intentando adaptarme al mercado español. Muy bien, pues muchísimas gracias, Adriana. Creo que hemos tenido un pequeño corte con tu vídeo, pero sí que nos ha llegado el audio al menos, ahora parece que va mejor. A ver si tenemos suerte y sigue bien. Pues muchas gracias de nuevo, Adriana. Roberto, bienvenido. Hola, pues, muchas gracias por invitarme. Bueno, nada, mi nombre es Roberto, soy arquitecto de software. Me dedico al desarrollo de software desde hace bastante tiempo. No estoy, digamos, directamente relacionado con las actividades de QA. Digamos que mi parte sería pues, todo lo que gira en torno a pruebas y calidad en la parte de desarrollo. Aunque sí es cierto que, bueno, desde los últimos años tengo bastante interés en lo que es la tecnología TDD, o la metodología TDD, que aproximadamente yo creo que la descubrí como hace unos 5 años más o menos. Anteriormente, pues sí venías haciendo pruebas y cosas parecidas un poco más en formato un poco más caótico. Y quizás, bueno, desde mi último cambio de trabajo, en este caso desde hace 3 años, que trabajo para Kaiware, y bueno, principalmente me toca estar en cliente ayudándoles un poco lo que sería pues el desarrollo de nuestros productos y sí es cierto que me toca un poco ese rol de no solamente pues, hacer desarrollo o diseño de soluciones, sino que también tienes un poco que ser responsable de que esa solución pues, finalmente sea con lo más robusta posible, ¿no? Y es un poco el motivo por el que me interesa un poco ver un poco todo lo que hay detrás del concepto de calidad de software o pruebas o en su formato un poco más amplio. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Roberto, y bienvenido. Nada, gracias. Siguiente sería Fran. ¿Qué tal, Fran? Hola a todos. Bueno, me voy a repetir, pero gracias por tenernos aquí a todos. Yo llevo ya más de 15 años también en esto del software, haciendo de todo, desde desarrollador junior, estando también como arquitecto, estando como lead de equipo y al final, bueno, me fui pasando también un poco a la parte de metodologías con toda la parte bueno, pues de Scrum, de Kanban,
estar de Agile Coach, tocando un poco todos los palos. Y yo creo que mi primer contacto con TDD fue sobre el 2007, 2008, y creo que desde que empecé con eso no se ha desarrollado de otra forma. Con lo que he estado siempre. A veces te ves forzado a no poder usarlo, pero por otras circunstancias que probablemente las hablemos luego. Y poco más. Estupendo. Muchas gracias, Fran. Y el último, JJ. Bienvenido. Hola, buenas. Bueno, soy JJ, soy también JJ en GitHub. Y bueno, yo de toda la vida lo que he hecho ha sido NDD, ¿no? O sea, ñapa driven development, ¿no? O sea, te pones a hacer ñapa y otra ñapa y otra ñapa y al final pues te das cuenta que necesitas meter en un proceso donde las cosas salgan de una forma un poco más seria, ¿no? Me metí más en serio para trabajar con temas de integración continua y demás, pues a partir de que empecé a escribir una novela. Y entonces pues decidí que la novela iba a tener integración continua. Y nada, pues ahí la novela se acabó y tal, y luego ya empecé a usarlo para todo, ¿no? Ya empecé a ver cómo iba. El año pasado resulta que yo hacía scraping hacía scraping de GitHub, porque así no tenía que meter el token del API de GitHub, pero de repente pues GitHub decidió que no se podía hacer scraping, pero a la vez metió la GitHub Actions. Estaban todavía en beta y dije, pues habrá que utilizar la GitHub Action, entonces me puse a programar GitHub Action, ¿no? Y nada, y aquí estamos. O sea, lo utilizo sobre todo pues, para mi tarea cotidiana de profesor, ¿no? O sea, para corregir cosas de clase y bueno, pues también los diferentes proyectos de software libre en los que estoy metido, sobre todo en Raku. Estupendo. Pues muchísimas gracias, JJ, y al resto. Y bueno, para seguir un poco la conversación, yo como QA diría que muchas veces he animado a mis equipos a utilizar metodología TDD. Me he encontrado con todo tipo de respuestas, ¿no? Muchas veces sí que es verdad que esto ha sido, venga, vamos a intentarlo, otras veces sí que lo tenían bastante asimilado en su proceso de desarrollo habitual, pero otras veces sí que veía cierta reticencia a empezar a utilizar esta metodología por razones que suelen ser bastante típicas, bastante clichés, y me gustaría un poco que comentáramos esto, es decir, ¿qué opináis vosotros de, bueno, basada en vuestra experiencia en TDD, ¿no? Y en la forma de usar lo que tiene, las ventajas y inconvenientes que veis? ¿Qué diríais a todos esos equipos de desarrollo que dicen que trabajar en TDD ralentiza el proceso de desarrollo? Adriana, ¿qué nos cuentas sobre esto? Bueno, desde el punto de vista de QA, yo diría, obviamente, el TDD es una herramienta más para el mundo de desarrollo, es a developer tool, es a developer technique. Y entonces, desde el punto de vista de QA, a tentar a convencer un desarrollador o más mismo como un QA haciendo automatización de pruebas, lo que sea, yo lo diría es que no esté enfocado pura y únicamente en el tiempo y el resultado inmediato, ¿no? Y pense un poco, que pense un poco más desde el punto de vista un poco más amplio, de que al final tú vas a tener un código más limpio, más clean, más testable, más estable. También tiene pensado un poco también después en el regression test. Piensa también que asumiendo usando esta metodología, la probabilidad de que tú vengas a tener problemas futuros de integración y todo, se reduce bastante la posibilidad de que tu código vuelva de QA para refactoring, porque algo sale malo, menos. Entonces, el gano es mucho más do que el inmediato, el que tú piensas, bueno, estoy escribiendo una función o lo que sea y bueno, me va a tardar mucho tiempo para hacer, usar la técnica, crear primero el teste para después ver si falla y probando y refactorando hasta que esté, hasta que pase, me va a tardar mucho, pero el gano más adelante es lo que yo creo que sería para
poner más en perspectiva, ¿no? Visar más el gano general. No sé si me explico. Totalmente, totalmente. Vamos, no tengo ni un matiz que darle a tu respuesta porque totalmente así. Al final es cuestión de perspectiva, ¿no? Muchas veces el tiempo... Esto es el efecto Ferrari. Tú puedes tener un 600 bastante estable, funciona bastante bien y tú vas a tu velocidad constante de 50 km por hora. Sin embargo, un Ferrari te cruza a sus 150 km por hora, se pone el semáforo en rojo y tiene que pegar un frenazo. Sin embargo, tú como vas a 50, cuando llegas al semáforo ya está en verde y pasas tranquilamente sin gastar más gasolina, mientras que el Ferrari se queda atrás todavía arrancando del semáforo en rojo. Totalmente. Al Sí, final la velocidad es relativa siempre en esto, ¿no? Siempre sí. juntarla con la seguridad. Sí, también hablando con los desarrolladores que yo he conocido que pasaron a adoptar TDD, muchos también me relatan que pasaron a ser mejores desarrolladores, porque el hacer el test primero y este ejercicio de estar intentando pasar y tal, hace con que tú pienses de manera distinta, ¿no? Al final y al cabo, existen varias maneras existen varias soluciones para una misma encuesta, para un mismo problema. Entonces, el TDD también te da esta posibilidad de pensar de otras maneras, ¿sabes? De aguzar un poco más tu creatividad. Entonces, hace con que al final del proceso acabes siendo un desarrollador mejor, un poco más agudo, un poco más asertivo con relación a lo que crea. Esta Genial. sería mi respuesta. Pues muchísimas gracias. Tenéis, si os parece, vamos a hacer lo siguiente. Tengo unas cuantas preguntas más preparadas, de hecho son 3, así que si os parece os hago una a Roberto, otra a Fran y otra a JJ, a no ser que tengáis algún matiz de lo que ha dicho Yo tengo Adriana. alguno. Pues... No, yo lo ya único lo que sabía. matizaría es simplemente que cuando se plantea la pregunta de que el desarrollo del TDD es más lento, normalmente estás hablando de perfil de equipos en los cuales no tienen conocimiento de lo que es TDD. Con lo cual, sí es cierto que necesitas un cierto tiempo para adaptarte, porque es una manera de trabajo diferente. Puedes hacer un TDD puro en cuanto haces primero las pruebas y luego el desarrollo, o puedes hacer, digamos, lo que sería un TDD a posteriori, o sea, hago el desarrollo y después hago las pruebas y empiezo lo que sería el ciclo refactorizando. Pero al final, quiero decir, es algo que tienes que introducir nuevo a tu forma de trabajo y que va a necesitar un tiempo de adaptación. Y luego, aparte, cuando hablamos de tiempo de desarrollo, normalmente estamos entendiendo la tarea del programador o del desarrollador que entrega una tarea y completas, ¿vale? Pero luego, a posteriori, otras personas harán más trabajo sobre el desarrollo que tú has realizado. A veces alguien puede necesitar hacer alguna adaptación de algo que estás utilizando y si hay algún tipo de problema y hay que realizar modificaciones, si al final sumas todo ese tiempo que has tardado en desarrollar lo que sería la funcionalidad completa, seguramente a lo mejor el TDD no te va a hacer tampoco perder tanto. No, o sea, incrementas a lo mejor algo en los primeros pasos porque tienes que hacer algunas tareas más, pero es tiempo que después vas a recuperar porque en el momento que otra persona cambie una función y hay algún tipo de error con esa función, algún test va a fallar. O sea, esa persona antes de juntar su código con el resto del equipo va a detectar el problema y por lo tanto no vamos a perder el tiempo de que alguien lo pruebe, vea el error, volvamos para atrás, porque al final, quiero decir, el tiempo de corrección de bugs es tiempo que debería contar como doble, porque es tiempo, por un lado, que otras personas se dedican a hacer una tarea que luego no vale para nada, porque se tiene que volver atrás, y luego es tiempo que además estás perdiendo de hacer trabajo nuevo. Con lo cual, a una igualdad de tiempos, todo lo que reduzcas de la parte de corrección de errores te va a puntuar doble siempre en el proyecto. Totalmente de acuerdo. Al final es un poco también la línea de lo que decía Adriana, ¿no? Al final es relativización de ese tiempo. Es un tiempo de calidad al final que se puede gastar de más. Yo quería comentar Vale, no, dale, JJ, dale. Bueno, solamente quería comentar que yo cuando estaba haciendo mi tesis una vez me tiré 3 días para encontrar un bug. 3 días. Entonces,
Yo creo que la gente que habla de que se pierde tiempo escribiendo test, lo que no piensa es en el tiempo que va a tener que encontrar, o sea, que invertir luego en encontrar bugs. Porque cuando te peta algo no sabes por dónde te ha petado. Y eso es un tiempo que puede ser variable y puede ser muy gordo, muy gordo. Por lo menos cuando tienes test y algo falla, sabes casi perfectamente en qué área ha podido fallar. Sin embargo, si no los tienes, bueno, puede pasar cualquier cosa. Fran, ¿querías comentar algo? Sí, 3 o 4 cosillas, pero te sabes que yo le saco punta a muchas cosas. Para eso estamos. Entonces, bueno, por un lado, a lo mejor algo con lo que no, puede haber gente que no esté de acuerdo, TDD para mí no es una herramienta de testing, es una herramienta de calidad, pero sobre todo una herramienta de diseño de software, que se hace a través de test y sale beneficiado por todos esos test que tiene. Pero sobre todo es el incremento de calidad que tiene en tu software y en cómo escribes código, por lo que te ahorra de sobreingeniería, por las buenas prácticas que introduces. Por ejemplo, si empezamos a hablar de Soli, etcétera, te fuerza mucho a todas estas prácticas. Eso por un lado. Por otro lado, está en que ante la pregunta de qué le diría a la gente que va más lento, me ha gustado la parte de Roberto, que esto normalmente es gente que no sabe cómo funciona. Entonces, claro, cuesta mucho de primeras. Cualquier cosa que hagas te va a costar más porque no sabes hacerlo. Entonces, pues es normal que cueste. Pero por otra parte, yo lo que diría es que no es cierto y que esto está estudiado. Es que ya hay papers publicados que hablan sobre TDD, que ya hay artículos por 20.000 sitios, en el que, por ejemplo, uno de los más famosos es el de uno que hicieron IBM, Microsoft y Springer, en el que se habla de que de que puede haber hasta un 30% de incremento en lo que es la estimación inicial de escritura de código, ahí lo dejo con todos los flecos que tiene eso, pero se habla desde hasta un 40 o un 90% de reducción en lo que es la duración del proyecto y en las colas del proyecto en todas las fases de mantenimiento, en todas las fases. Este estudio ya tiene años cuando aquí se trabajaba, o sea, cuando se trabajaba mucho en modo waterfall, ¿no? Pero es que hay muchísimos estudios que hablan sobre esto. Os recomendaría un artículo de Eric Elliott en Medium que recoge, es un metaestudio que recoge otros muchos estudios, y en todo ello se habla de una ganancia de tiempo en duración de los proyectos y en mantenimiento de los proyectos, con lo cual es que sinceramente es que no es cierto el que se tarde más en hacerlo. Sí es cierto que puede ser muy difícil al principio porque, como se ha dicho que tienes que pensar, me parece que así Adriana ha dicho que tienes que pensar de forma diferente. Claro, es que tienes que estructurar tu cabeza de manera distinta. Estás pensando, tienes que empezar a pensar mucho más en cuál es el problema que quieres resolver y en caso, más que en la resolución en sí misma. Una de las cosas que me ha pasado muchas veces, y ya acabo con esto que me enrollo mucho, es cuando alguien te dice, bueno, es que yo es que me pongo a programar porque es que todavía no, o sea, no sé cuál es el test que tengo que hacer, porque no sé cómo va a funcionar esto. Y mi pregunta es, ¿cómo puedes programarlo si no sabes cómo va a funcionar? O sea, si tú no sabes que 3 más 2 te tiene que dar 5, ¿cómo vas a hacer un algoritmo de suma? Tendrías que, ¿no? Y bueno, con esto acabo esta parte. No digo más. Perfecto, muchas gracias a todos. Iba a hacer una pregunta a cada uno, pero ya veo que al final creo que vamos a hablar un poquito todos de esto. Así que, bueno, la siguiente pregunta que quería lanzar, dependiendo de si el código es muy complejo o es muy poco complejo, se presta a excusas siempre la complejidad del código para decir que no es un código apto para hacer TDD. He escuchado muchas veces que mi código es demasiado complicado para hacer TDD o mi código es demasiado simple para hacer TDD. Ante estas situaciones de códigos, excepciones, cosas extremadamente complejas, ¿cómo encararíais vosotros el uso del TDD? Roberto. Yo ante esa situación lo que te diría es que el problema no es que el código sea demasiado complejo, porque no creo que pueda haber código complejo como tal, sino que el diseño que has realizado, o sea, cómo has implementado tu código, posiblemente carezca de cosas tan básicas como pues, que a lo mejor cada una de las funciones que crees hagan solamente una cosa. Entonces, TDD podría incluso ser una manera incluso de mejorar ese código, porque
empezaríamos, por ejemplo, haciendo test sobre el código que ya tienes y a partir de ahí podrías empezar a refactorizar y podrías dejar un código mucho más elegante que el que tenemos. Tenemos que esta dichosa que me está incordiando. Lo siento. Entonces, yo creo que eso, que si alguien se queja de que su código es complejo, yo creo que de alguna manera indirectamente ya está indicando posiblemente que no se han utilizado buenas prácticas a la hora de desarrollar ese código. Y lo siguiente que le diría sería, ok, pues TDD podría ser precisamente la herramienta perfecta para que tú ahora mismo cojas una foto de cómo está tu código, hagas unas pruebas relativas al funcionamiento de tu código y refactorices. Y que pasados unos días, al final vas a tener un código elegante, o un código bueno, o un código que por un lado además vas a tener toda la seguridad del mundo de que no va a haber ningún inconveniente en ninguno de los cambios que has introducido, porque tus tests van a seguir en verde una vez que termines. Pues muchas gracias, Roberto. Fran, cuéntanos. Pues nada, un par de cosas añadidas a lo que ha dicho Roberto. Por un lado es que no creo que haya código que sea difícil hacer con TDD. Creo que hay código en sí mismo que es difícilmente testeable. Que no significa que no se pueda testear, es que es más difícil testear. Por ejemplo, si tú estás dentro de una parte de un algoritmo en el que tienes sincronización de hilo, por definición va a ser mucho más complicado de testear que algo que lo estás haciendo en monohilo y que es un procesamiento de un cálculo. Entonces, en esos escenarios va a ser más difícil generar un test automatizado y que además sea predecible y repetible. Pero es por el escenario, no por la metodología de desarrollo. Entonces, aunque siempre yo intento desarrollar todo con TDD, creo que una de las cosas que te va dando la experiencia cuando vas trabajando con esto es que hay ciertos escenarios en los que vas a descubrir que cubrir ciertos casos te compensa más no cubrirlos con test automatizados por la propia complejidad que tiene, que sí hacerlo. Entonces, pero ya digo, estos son como los casos extremos, que son casos que te vas a encontrar muchas menos veces. Pero para todo lo demás es lo que estaba comentando Roberto. De hecho, creo que el que tú desarrolles con TDD lo que te va a hacer es que no tengas código complejo y que si tienes un código complejo y quieres empezar a desarrollar con TDD, tengas las estrategias como para ir simplificándolo a través de esa propia refactorización. Por ejemplo, en ese caso, si empezase a trabajar con lo que sería con el TD outside in y empieces a reemplazar cierta parte de funcionalidad por mock para ir trabajándolo y luego refactorizar ese elemento y sustituirlo, te va a hacer que sea mucho más robusto y más estable tu sistema. A mí me gustaría añadir algo, no necesario. Obviamente estamos hablando de TDD, pero cuando nos deparamos con estas situaciones donde donde el código, como tú dices, como la funcionalidad en sí es compleja y tú no puedes, es también que, claro, como QA, yo estoy advocando por calidad. Y TDD es una de las maneras muy eficaces de tú alcanzar calidad, de tú ya especialmente prevenir, ¿no? Porque también yo creo que ese es el grande gaño de introducir TDD en tu equipo, que los desarrolladores tenga todo esto, que es el gaño de evitar los problemas, evitar los bugs. Tú crías código robusto, tú crías cosas más limpias. Entonces, este es el gaño. Pero hay muchas otras técnicas que podemos, si no se puede TDD, se puede a lo mejor ATDD o se puede BDD, se puede otras técnicas. Entonces, que también no nos quedemos pegados en el mundo de testing y de calidad. Lo importante es el objetivo final, que es garantizar la calidad de lo que tú estás produciendo. Entonces, si la técnica, por algún motivo, la técnica de TDD no funciona en esta situación específica, que hay otras técnicas.
Entonces, esto para mí también es que lo que es bastante importante y también pensar que a veces tú estás trabajando en una aplicación que tiene mucho legacy code, que tiene y no hay mucho que tú puedas hacer en este sentido, pero puedes junto con tu equipo discutir, incluso con tu equipo de QA, qué más que podemos hacer para cubrir lo que no vamos a poder cubrir ahora mismo con TDD. Me parece además muy interesante que hayas comentado eso, porque también TDD, lo que tenemos que, en TDD, cualquier otra metodología de trabajo, tenemos que intentar ser flexibles, lo más flexibles posible. Que decidamos que nuestra metodología estrella va a ser TDD y que la vamos a implementar siempre que podamos, no significa que tengamos que forzar el uso de TDD cuando a lo mejor no es adecuado. Lo que tú dices, Exacto. legacy code. A lo mejor no es el momento de utilizar TDD. A lo mejor para una función que solamente va para la UI, a lo mejor tampoco TDD es útil ahí. A lo mejor ahí ATDD sí que puede ser útil. Exacto. Es cuestión de ser flexible. Por eso cuando decimos esto, cuando los típicos clichés estos de, bueno, es que mi código es muy complejo, mi código es muy simple, ¿para qué voy a implementar TDD para un código simple? Esas preguntas ya indican que hay se está suponiendo que TDD sí o sí, inflexiblemente y a todas horas, independientemente de la situación. Por eso creo que es muy, muy importante conocer cuál es el entorno de nuestro trabajo y conocer qué estamos desarrollando para saber si realmente tiene sentido una metodología u otra, sea TDD o sea la que se me parece muy interesante. Para añadir una cosa sobre eso, para mí TDD es la mejor forma de desarrollar, pero no es la única forma de desarrollar, es lo que tú has dicho. Pero sí creo que es una herramienta que tienes que conocer. Y uno de los problemas cuando nos encontramos con con mucha resistencia sobre el tema de TDD es que es algo que no se conoce y no se maneja. Por poner un símil, tú puedes trabajar en orientación a objetos y la herencia es una herramienta que tienes dentro. ¿Significa que todo lo tienes que hacer por herencia? Por supuesto que no. ¿Significa que tienes que dominar la herencia? Por supuesto que sí. Tú tienes que saber cómo funciona esa herramienta y saber cómo la usas y cuándo usarla y cuándo no usarla. Y la parte de TD creo que un poco que es lo mismo. Es una herramienta que cuando la dominas tú tienes la capacidad de elegir si quieres usarla o no quieres usarla y en qué contextos te va a funcionar mejor y en cuáles no. Pero es una herramienta que en el mundo del desarrollo de software yo creo que hoy por hoy ya no es opcional conocerla. O sea, es algo que se tendría, que todo el mundo tendría que conocerla, pues porque si es que se lleva usando 20 años, que no la estamos descubriendo ahora. Entonces, debería ser parte del ciclo o sea, del trabajo de cualquier desarrollador, de alguna manera o de otra, realizar o tener algún tipo de pruebas unitarias de lo que es el desarrollo que has hecho. Seas ya aplicando TDD o de otra manera un poco menos ortodoxa, pero debería formar parte de tu día a día. A mí, si me permitía, es una pregunta que me hacen bastante a menudo, ¿no? Y sobre todo los estudiantes, ¿no? Los que hacen el TFG y demás, ¿no? Porque generalmente trabajan con cosas como algoritmos, ¿no? Y uno en concreto, pues lo que hace es un algoritmo de renderización. Y entonces, bueno, un algoritmo de renderización, imagínate, lo que tiene una descripción de una escena o lo que sea, te genera una imagen bidimensional de lo que hay, ¿no? Decía, ¿cómo testeo yo esto? En el caso de una red neuronal es exactamente igual. ¿Cómo testeo yo que la red neuronal me tiene un porcentaje de clasificación de acierto del 10% o del 90%, lo que sea? En fin, mi contestación siempre es la misma. O sea, lo que tienes que hacer es realmente plantearte cuáles son las constantes, cuáles son los requisitos que tienes tú ahí. Tú evidentemente no puedes garantizar que un algoritmo alcance un nivel de eficiencia determinado, pero sí puede y además debe garantizar que cada uno de esos pasos del algoritmo avance en la solución de una forma determinada, que tú sepas, ¿no? Por ejemplo, en algoritmos genéticos, yo tengo una biblioteca de algoritmos genéticos en Perl y una de las cosas que testeo es que con la metodología que yo uso es imposible que de una generación a la siguiente empeore la mejor solución, ¿no? Y eso lo testeas. En el caso de la imagen esta, pues siempre puedes buscar constantes. Por ejemplo, puedes aplicar un pequeño algoritmo, que eso no son demasiado complicados, de detección de bordes de la imagen. Puedes detectar que los bordes de la imagen no se sacan del cuadro, del viewport que tú has definido, ¿no?
siempre se pueden buscar algún tipo de constantes. Lo que pasa es que a lo mejor lo que tienes que cambiar un poco el marco de referencia y cambiar las especificaciones y el nivel en el que tú vas a testear el software desde el principio, no tener como un gran test maximalista. Es decir, esto es muy complejo, ¿vale? Todo esto es muy complejo. Pero cada uno de los pasos que tú hagas tendrás también que testearlos por separado y tendrás que comprobar que funciona. Y ahí, por ejemplo, en esos escenarios que estás poniendo, hay algunos escenarios en los que, por ejemplo, pues no, por definición no son deterministas. Pues claro que no vas a poder hacer un test determinista sobre algo que no lo es, porque no lo vas a conseguir nunca. Pero puedes hacer testeos de colaterales, como los que tú estás poniendo del marco del viewport. Pero es que aparte de eso, como digo, es una herramienta de diseño. Es que el ejercicio de pensar cómo voy a verificar algo para generar mi diseño, a mí ya es suficientemente bueno como si incluso después no implementase el test. Si es que el ejercicio de pensar sobre cómo debe funcionar esto y cómo voy a resolverlo. Entonces, ya digo, aunque haya casos que no fuese posible, la ganancia está ahí, pensándolo. No, es que, por ejemplo, ya que mencionas lo de los escenarios deterministas y tal, uno de los grandes errores que se puede hacer en TDD es tratar de eliminar ese determinismo. Recuerdo en un caso determinado que lo que sucedía es que se comprobaba precisamente un algoritmo genético y lo que se ponía desde el principio una semilla en el generador de números aleatorios. En cuanto que por cualquier cambio lo que fuera, se llamaba el generador de números aleatorios más veces, el resultado que iba a tener es totalmente diferente. Entonces, no puedes usar un indeterminismo quitando el indeterminismo, sino que tienes que testear teniendo en cuenta ese indeterminismo desde el principio. Hay casos en los que, por ejemplo, eso pues sí lo vas a querer controlar y entonces vas a tener toda la suite de fakes y mocks y stub para controlar comportamientos internos, para controlar un poco qué es lo que quieres hacer, pero sabiendo en el escenario en el que estás y sabiendo qué quieres controlar como determinista y qué quieres no controlar. Chicos, pues creo que nos estamos yendo un poquito de tiempo y me alegro muchísimo porque tengo bastantes más preguntas que creo que las voy a dejar para otro vídeo que hagamos otro día, una segunda parte porque, o sea, ya me esperaba que fuera interesante teniendo en cuenta que tenemos roles muy distintos, más aún. Y bueno, quizás he sido demasiado ambicioso con el número de preguntas que me había preparado. Pero mejor así, porque es verdad que las respuestas también han sido mucho mejores de las esperadas y la conversación también. Así que muchísimas gracias a todos. Lo que me encantaría es que quien vea este vídeo y se interese por TDD, que por favor que comente, que pregunte, que haga más preguntas, porque podemos hacer todos los vídeos de esto que hagan falta, porque es un tema que, como veis, da muchísimo de sí y siempre queda algo por responder. Así que bueno, yo soy el primer interesado en hacer algún otro vídeo sobre esto porque me parece que es muy, muy instructivo. Y bueno, ya hacer un vídeo, los presentes y por supuesto si alguien más quiere participar, pues bienvenido sea, cuanto más mejor. Y ya hemos visto que con roles distintos se puede llegar a veces a conclusiones similares, que eso no siempre es así. Pues nada, chicos, lo dicho, muchísimas gracias y nada, un placer teneros con nosotros. Os vemos pronto en el siguiente vídeo. Gracias a ti. Vale, Muchísimas gracias a gracias. ti. Chao. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Hasta Hasta luego. luego. Chao.